lado está, que el cielo sea real y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Todos me quiero acercar, a tu lado estar, al mundo amar, y el escudo hoy al coro, el valle de huesos de revivir, cantando unidos, aleluya. Santo, santo, poderoso, gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de gran yo soy, 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 gran yo soy. Aleluya. santo, santo, Poderoso, gran yo fuerte, al que es digno, incomparable, poderoso, y gran yo soy. Él es el gran yo soy. El gran yo soy. Gran yo soy. Dilo conmigo todo pueblo fuerte. Temblante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia de gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, y gran yo soy, gran yo soy. Gracias, Señor. Todos, aleluya. Santo, santo, poderoso, el gran yo soy, al que es digno, incomparable, poderoso, el gran yo soy. Él es el gran yo soy, el gran yo soy.
Dáselo fuerte al que se lo merece. Iglesia, Cristo viene. Dios te bendiga. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Feliz domingo desde la casa Cristo viene, desde Baytown, Texas, transmitiendo desde esta hermosa casa donde nos gozamos en la presencia del Señor. La iglesia Cristo viene te da la bienvenida a todos los que nos sintonizan a través de Visión Celestial y nuestras plataformas sociales como son Facebook y YouTube. Buenos días, Dios te bendiga. Un caluroso aplauso y bienvenida le damos a todos los que nos sintonizan. Dios es bueno. La palabra de nuestro Dios nos dice así en el nombre de Jesús. Mas el Consolador, démosle todo lectura unánimes, ¿qué le parece? Diga, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. El pecado es la razón principal, ¿verdad? Es la razón, única, más bien dicho, por la cual existe en la tierra tanta necesidad, tanta enfermedad, tanta injusticia, y tanta violencia. Esto es el resultado del pecado. Todo creyente sabe esos principios sagrados de la Biblia que nos enseña nuestro Dios a través de su santa y bendita palabra. Lo que el ser humano conocemos de Dios es por la intervención o la ministración del Espíritu Santo, a quien hemos establecido, conocemos perfectamente los cristianos, que es Dios. Se le conoce como la tercera persona de la Trinidad. Increíble, pero nosotros a veces ponemos muy poca atención a la intervención o a la ministración del Espíritu Santo, porque somos enseñados de esa forma y se nos complica bastante a veces reconocer su presencia en medio de nosotros. Pero lo que todo ser humano en este tiempo conoce de Dios le ha sido revelado por el Espíritu Santo. Amén. Por el Espíritu Santo, que usa la palabra de Cristo, la palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis. Es la palabra de Jesús, o de Cristo Jesús. Esta palabra es la porción que Cristo puso para la redención del ser humano. La Biblia solamente habla de dos cosas en sí. Todo está rodeando esas dos cosas, que es el pecado y la redención de la humanidad. O sea, que toda la Biblia se concentra en estas dos cosas: en el pecado que lleva a la muerte y la redención que Cristo Jesús nos ha dado por medio de la cruz, o en la cruz, ¿sí? Cuando tenemos ese conocimiento, entonces ya podemos ver todas las otras cosas que rodean estas dos acciones: una la muerte y la otra la vida. Ahora, en este día estaré hablando de algunas cosas que posiblemente algunos de ustedes se van a sentir un poco incómodos. La Biblia nos dice que mejor son las heridas de los hombres que nos aman, o de los sabios, que los besos de aquel que es necio o que no quiere nada con Dios, por parafrasearlo de alguna manera. Estaré hablando de unas cosas que en algún momento u otro todos los creyentes hemos caído en error, cometemos faltas. Gracias a nuestro Dios por su infinita misericordia, que los errores que nosotros cometemos en nuestro inicio, en nuestro caminar, casi en la mayoría el Señor los ve como cuando los padres tienen a un niño que Dios les ha dado un niño, de los niños, niña, al año, 2, 3, 4 años, se les perdona todo, ¿sí? Porque son errores que no tienen un trasfondo de conocimiento o de intención, es casi por automático. Bueno, los cristianos cometemos estas faltas, estos errores, y Dios en su infinita misericordia nos perdona. Lo que sí Dios exhorta severamente en las Escrituras es no vivir en esos errores, no practicar esas cosas, ¿sí? Tenemos que ir creciendo en el conocimiento y en la prudencia que Dios nos revela a través de su bendita palabra. ¿Estamos de acuerdo? Ahora,
Yo sé que hay influencias de las modas o de los moveres, de los movimientos a través de la historia de la iglesia, y todas estas cosas influyen bastante en cómo es que el pueblo creyente responde. Y algunas de ellas han beneficiado en su inicio, después se pueden convertir en ciertas doctrinas totalmente fuera de la recomendación bíblica. Y es por eso que encontramos muchas escrituras en la Biblia donde Dios está exhortando, recomendando al pueblo de Dios para no caer en tales engaños. El Espíritu Santo, para que podamos, o pueda yo más bien asegurarme de no cometer algún error aquí o una violación bíblica, el Espíritu Santo está en esta tierra, fue enviado después del retorno de Jesús al cielo, para consolarnos, para enseñarnos, para recordarnos, para ayudarnos, ¿sí? El Espíritu Santo no está aquí para juzgar, no que no pueda hacerlo, es Dios. Pero cada vez que ha habido en una de las dispensaciones de la Biblia que nos enseña la Escritura, sea las dispensaciones en las cuales trabajó Cristo bajo la ley, o la dispensación del Padre en la creación, siempre encontramos que el que está laborando, operando a favor de la humanidad, no es el que está juzgando, sino que es uno de la tercera persona que no está interviniendo en ayudando al pueblo creyente. Creo que lo hizo Dios en su infinita sabiduría para no instruir y castigar, por decir esa cosa al mismo tiempo, ya que es la consolación de Dios la que nos sostiene vivos a todos los seres humanos. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, el apóstol nos dice algo muy interesante. La traducción Dios habla hoy estará apareciendo en esa forma en las pantallas. Dice así, hablando del apóstol Pablo: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, la palabra indoctos viene de una de los viene siendo ignorantes, dice, e inconstantes, que vienen siendo débiles en la fe, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Todas en mayoría las falsas ideas, las falsas religiones, las sectas que se han derivado del pueblo creyente, ha sido por influencia por personas indoctas o novatas, que inician con ciertas emociones, se dejan arrastrar por ciertos moveres y al principio parece que todo va bien. Cuando menos lo piensan, llegan a ese lugar donde casi no hay retorno, y es como si han establecido toda clase de doctrinas y religiones falsas en la faz de la tierra. Y ha habido una confusión terrible entre el pueblo creyente, tanto que el mundo secular allá afuera constantemente está juzgando al pueblo creyente. De eso estaremos hablando un poco en este día. Ahora, Judas también nos habla con respecto de la fe que nos ha sido dada en el capítulo 1, que es su único capítulo que tiene este libro, versículo 3, dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, quiere decir que tenía una idea diferente de escribir estas cosas, pero la necesidad impulsó a Judas a hablar de esta manera. Dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Contendáis, luchéis, que se esforcéis. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo dice Judas de esta manera? Recuerda, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos nos está hablando cuando ya después, en su último viaje misionero, se despide de la iglesia y iba a Jerusalén, donde tendría que ser apresado. El Espíritu Santo le había revelado lo iba a acontecer, y les dice a ellos que tuvieran cuidado y protegiesen el rebaño, porque dice: porque vendrán hombres con vestidura de cordero, pero serán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y luego dice: y en medio de ustedes se levantarán personas que no tendrán misericordia, y todo con una sola meta, una sola idea.
En inglés se dice, la idea siempre ha sido de bottom line, que significa la línea de abajo. En otras palabras, por cuestiones económicas, que tuviesen cuidado para que no fuesen y cayesen en tales moveres. Voy a mencionar algunas de estas cosas. Todas ellas, algunos de nosotros las hemos experimentado, el pasar como olas o como vientos en las últimas décadas en esta región, pero han tenido su fuerza en casi toda la tierra. Recordemos, hermanos, las palabras que en un día le dio de consejo Nicodemo a Pablo antes de convertirse. Pablo vino con él y le pidió consejo, ya que había sido el maestro de ellos, uno de los sabios más conocidos en la historia bíblica de los tiempos de Jesús. Y viene a Nicodemo, y le recomienda algo, ya que había pedido cartas a los sacerdotes para ir a buscar y apresar a los cristianos judíos que habían huido hacia el norte, que se encontraban en mayoría en Antioquía. Y dice que este hombre de Dios, este hombre que le estaba dando consejo, le dice: mira, Pablo, parafraseándolo un poco, dice: si este mover es de Dios, no lo vas a poder detener. Pero si es de los hombres, va a desaparecer. Y le dijo ejemplos. Pero tú, Pablo, en otras palabras, dice: tú ten cuidado, porque si es de Dios, como ya antes lo mencioné yo, no lo vas a poder tener, y te puedes encontrar dando cosas contra el aguijón, peleando contra Dios. Y si no de Dios, va a desaparecer. ¿Estamos de acuerdo? El hombre dijo palabras muy sabias, Gamaliel. Quiero mencionar algo de algunos moveres. En las décadas de los 80s a los 90s, en nuestra región y en toda la tierra, algo que se levantó por allá en Europa, hubo un mover que se le llamaba el mover de la risa. Algunos de ustedes quizás lo experimentaron de alguna manera u otra. La Biblia nos enseña que el corazón alegre es buen remedio, que el espíritu triste seca los huesos. La Biblia recomienda que el creyente, que seamos personas alegres, porque ya nuestra posición es segura. Amén. Está bien. Pero este mover me llamaba mucho la atención cuando miraba yo la persona, nomás que el ministro con que estuviera caminando, todo el mundo estaba cayendo de risa. Y no había oportunidad para hacer lo que debían de hacer al verse reunido en la casa de Dios. Este movimiento influyó bastante entre el pueblo cristiano, tanto que lo empezaron a practicar como si fuese doctrina. Estas cosas son las que influyen bastante para crear cierta confusión entre el pueblo cristiano, entre el pueblo creyente. Y si la persona no está bien agarrada de la palabra de Dios, entonces la persona puede ser desviada y llevada tras cosas extrañas. Lo vuelvo a repetir, la Biblia solamente se concentra en dos cosas principales. Uno es el pecado que lleva a la muerte, y la otra es la redención que Cristo nos ha dado a todos los que le han recibido como Señor y Salvador. Bendiga si lo siente en su corazón. Algunas de estas cosas que estaré mencionando, de alguna manera u otra, son cosas que el creyente puede haber experimentado en algún momento. Pero lo que tiene que tener cuidado es no formar una doctrina de ellas. Voy a mencionarle algo, quizás no es muy usual que se diga, pero todas las cosas que producen engaño, o las cosas que tienen más efecto en engañar, son aquellas que van acompañadas de una porción de verdad. Ejemplo: Satanás es el padre de mentiras, ¿estamos de acuerdo? Así lo dijo Cristo. Pero cada vez que ataca a un creyente, lo miramos en la Biblia donde está registrado, siempre usa quizás un 90% de verdad. Pero la única porción, la única semilla de mentira que introduce allí en lo que está comunicando, es suficiente como para hacer que nazca un plantío totalmente y que no da fruto. Satanás es bien astuto. Siempre usa de verdad para transmitir un engaño. Cuando algo es totalmente al 100% engaño, no surge el efecto que Satanás produce en aquellos que se dejan manipular por sus, vamos a decir, por sus influencias. Pero el cristiano debe de estar
vamos a ir preparado, velando para no dejarse seducir por ninguna de estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Después de este movimiento de la risa se levanta otro, y todo esto se le adjudica al Espíritu Santo, por eso estoy hablando de ello, ¿sí? Se levanta uno que se llamó, salió de por allá del Caribe y entró a Centroamérica y llegó a Estados Unidos, creciendo en gracia. Estas porciones son bíblicas. Es verdad que creyente vamos creciendo constantemente en la gracia de nuestro Dios, ¿sí? Es por eso que usted y yo estamos aquí de pie, adorando y exaltando a nuestro Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero la idea que se tomó, y esto viene de una porción bíblica donde dice el apóstol Pablo, porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y ellos tomaron esa idea que entre más se pecase, más cercano se encontraba la persona de Dios. Tanto que influenció mucho entre los pueblos centroamericanos. Algunos de ellos ministros llegaron acá con nosotros, y sin darse cuenta empezamos nosotros de alguna manera u otra a escucharles, a ponerles atención, porque todo lo hablan como si fuera algo bíblico. Y la cuestión es que tuercen, como dijo el apóstol Pablo, algunas de las cosas que son difíciles de entender, las tuercen para su propia perdición. Y el plan del Espíritu Santo es consolarnos, es enseñarnos, es recordarnos su palabra, la palabra que nos revela de nuestro Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo no nos revela la palabra de Dios, ningún ser humano podría conocer a Dios. Lo voy a volver a mencionar. El hombre conoce a Dios por lo que el Espíritu Santo nos revela de la palabra de Cristo. Y ninguna persona podría conocer a Dios si no le fuese revelado. De manera que, bendígalo. Hay personas que hablan de ciertas conocedores de la Biblia. Dice, esa persona sabe la Biblia al derecho y al revés. ¿No han escuchado esas expresiones ustedes? Y siempre que escucho esas expresiones dice, espérate. Ahí como el diablo que conoce la Biblia al derecho y al revés. Dicen, escúcheme, la persona puede conocer Biblia, pero no existe tal cosa de que exista derecho y revés. Nadie puede conocer la palabra de Dios al derecho y al revés. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios solamente existe un solo camino, y ese es al derecho. ¿Sí? No existe revés o reversa, no. Es la palabra de Dios, la cual es bendita y es luz y es verdad, es vida. No existe otra porción. El que una persona conozca mucha Biblia no significa que conozca a Dios. ¿Sí? A Dios se conoce por la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No es el conocer versículos bíblicos. Mucha gente secular, mucha gente en los medios de comunicación comunica Biblia, pero del conocimiento de Dios es nulo. Solamente tiene una historia de lo que es la Biblia, como si fuera vamos a decir, como si fuera un mover de ciertas masas o de ciertas porciones de la humanidad en la tierra. Y no pueden conocer a Dios, porque a Dios no lo va a conocer nadie por conocimiento humano. A Dios se le conoce por la revelación que el Espíritu Santo imparte a cada uno de aquellos que se humillan delante de Dios y reconocen a Cristo como Señor. ¿Sí? De manera que tenemos que tener mucho cuidado en la forma que hablamos. El apóstol Pablo a Timoteo le dice en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 3: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí es donde yo voy a tocar algunas cosas que quizás a algunos les vaya a afectar un poco. Gracias, hermano. Todas estas cosas que voy a mencionar son bíblicas, pero el abuso de ellas se convierte en falsedades que hacen daño al pueblo cristiano. Ejemplo, yo no sé cuántos se acuerdan, por allá también en los 90s, el mover de hablar en lenguas. Y tanto que hubo una doctrina de las más fuertes aquí en Estados Unidos,
yo tuve experiencia, como tuve contacto con algunas personas ministras, que si un creyente no hablaba en lenguas, no era cristiano. Eso es totalmente antibíblico. No se es cristiano porque se habla en lenguas. Yo hablo en lenguas, sí, para que no vaya a malinterpretar. Pero no se es cristiano porque habla en lenguas. Se es cristiano porque aceptó a Cristo como Señor y Salvador. Amén. Pablo recomienda que todos los cristianos debieran de hablar en lenguas. Sí, es una recomendación, pero no significa que el que habla en lenguas es más santo que el que no las habla. Porque se es santo cuando se recibió a Jesús, y se santifica la persona cuando el Espíritu Santo nos va santificando por medio de la palabra de Cristo. Sí, la palabra de Cristo es la que nos purifica como creyentes. Ahora, otro mover que también va quizás a hacer daño es se levantó también en esas etapas el mover de la profecía. Creo yo en los profetas, creo yo que la profecía existe. Sí, creo. Existe profecía de Dios. Existen hombres y mujeres a los cuales Dios les revela, el Espíritu Santo les revela algo. Primeramente, ninguna profecía que se haya declarado puede ir en contra de las Escrituras. Pero en la mayoría de los casos, el mover de esta profecía se convirtió en algo tan liviano que todo mundo profetizaba. Y el Señor nos habla allá en Mateos capítulo 24 que en los últimos tiempos se levantaría un gran número de profetas. Para entender qué es un profeta de Dios es muy simple. La Biblia lo escribe, estaremos hablando de unos versículos. ¿Cómo conoce usted que hay un profeta de Dios? Pues existen los profetas. La Biblia lo enseña allá en el libro de Efesios, que Cristo, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A unos estableció como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y a otros como maestros. 5 ministerios, con el propósito de edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Sí existe la revelación que Dios da a sus hijos para comunicar las cosas que están por venir. ¿Cómo sabemos si una persona es profeta de Dios? Simple. Yo creo que la mayoría de ustedes contestarían a esa pregunta: si lo que dice se cumple. Simple como eso. Si el profeta dice algo, no que si se cumplió. Es más, yo le digo una cosa, que a veces en aquellos tiempos me profetizaban mucho, y había momentos en los cuales decían: le voy a preguntar que cuándo se va a cumplir este asunto, ¿verdad? Y había personas que decían: en tal fecha esto y aquello, como lo hizo Elí en una ocasión con Ana, esposa de Samuel, que le digo: para vuelta del año tendrás un hijo, ¿sí? Conforme al tiempo de la vida. Son palabras proféticas que el Espíritu Santo da a sus servidores, a sus seguidores, ¿sí? Pero yo recuerdo el abuso que se practicó y todavía sigue practicándose en algunos medios. Y le puedo decir, sin el temor a equivocarme y a violar la palabra de Dios, que la mayoría de estas cosas son pura emoción. Son puras ideas de personas con buenas intenciones, a veces con malas, con deseos de la línea de abajo, o de bottom line, como dicen en inglés. Recuerdo una ocasión, hubo un ministerio que estuvo acá con nosotros, muy reconocido, Dios lo respaldaba, muy hermoso. Tuvimos conversaciones en varias ocasiones, y algunas cosas yo tuve que mencionarle, siendo yo todavía muy joven. Le dije: pero creo que eso está un poquito fuera de orden. Esta sería la idea más apropiada. No me hizo caso. El hombre era muy fuerte en el ministerio. Pero alguien habló por teléfono, tal parece, con él, con este ministro, y le dijo: tengo que hacer una decisión. Y mi padre está a punto de morir. Y pues me dicen que lo lleve a un hospital, porque me cuesta tanto, no tengo el dinero suficiente como para que se le atienda. De otra manera va a morir mi padre. Entonces este ministro, tal parece, porque el hombre que estuvo en medio de este asunto, el hijo, platicó conmigo. Por eso le estoy diciendo algo, lo que aconteció. Entonces dice: escúchame, en este momento viene palabra de Dios sobre mí,
y esto es lo que dice el Señor: de aquí a 3 días tu padre se va a levantar. Y entonces digo, pero tienes que hacer algo, porque en las cosas de Dios no puede existir algo si no hay un sacrificio. Y luego entonces le dice, creo que me adelanté un poquito, le dice: mira, tienes que ofrecer un sacrificio. Déjeme recordarlo un poco mejor, y es mucho tiempo. Tienes que ofrecer un sacrificio para que tu padre se pueda levantar. Y le dice: por lo único que tengo son $3,000. Entonces dice: esta es la palabra de Dios para ti. El Espíritu Santo, y ahí empezó, me dice esto: que si tú traes esos $3,000, tu padre se levantará de aquí a 3 días. El hombre vino aquí, le dio los $3,000 aquí en esta iglesia. Después me habla el hombre y se llevó el número de la iglesia, me habló y me dice: pastor, usted sabe que estoy muy enojado y esto y aquello. Resulta que el profeta de Dios me dijo que mi padre se iba a levantar en 3 días. Di mis $3,000 que tenía yo en fondos allí para llevar al hospital, no era lo suficiente, pero fui influenciado por la palabra del hombre de Dios y etcétera, etcétera. Pero mi padre se murió. ¿Usted qué es lo que tiene que decir? Le dije: mire, yo no estoy en medio de ese asunto. Lo que tengo que decirle es que le hable a esa persona que le dijo estas palabras. Me dio mucha tristeza, le podía haber dicho muchas cosas. Quiero decirle que hay palabras que las personas asumen que el Espíritu Santo las dijo cuando el Espíritu Santo no dijo nada. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. En el caminar de los tiempos, aquí en la iglesia, viene una persona que estaba influenciado por Creciendo en Gracia. Fue parte de la congregación un momento y llevó tras sí a ciertos miembros de esta congregación, y las personas le hacían preguntas pero como el pastor Martínez no le está ayudando. Decía que no le dábamos de comer, lo ocupamos en la administración. Le conseguimos una casa, le pagábamos la renta de la casa, le dábamos su semanal, lo que hemos acordado, que era más de lo que cualquiera de nosotros ganábamos aquí. Y le estuvimos pagando eso. Bueno, él con ciertas artimañas jaló de los miembros más fuertes, más establecidos acá, y lo llevaba a ciertas juntas. Y en las juntas traía a cierto profeta de la tierra de donde él viene, Centroamérica, y les profetizaba a estas personas diciéndole: ustedes tienen que salirse, esta es palabra de Dios, sálganse corriendo de esa iglesia, porque esto va a ser Dios con el pastor Martínez. Y les decía: mire cómo tienen al hombre de Dios acá, que no le dan de comer. Dice que a escondidas se sale para ir a buscar un platillo de frijoles, cuando realmente era todo lo contrario. Pero con artimañas, con falsedades, y traían ciertos profetas para que le dijesen eso, arrastró con cierta porción del pueblo. Esto es donde las personas manipulan la obra de Dios y la palabra de Dios para provechos propios. El creyente debe de estar firme en lo que ha creído. Solamente existe un Dios. Solamente existe una realidad, una redención, y esta es provista a todos los creyentes que lo aceptan por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: no hay otro nombre dado en los cielos, bajo el cielo, en el cual se pueda ser salvo. Tanto influenció este hombre que de las personas que llevó de acá, una de ellas era una persona que yo le había hablado del evangelio, se convirtió al Señor. Me acuerdo que lo sacamos de una condición, estaba afectado influenciado mucho por los alcohólicos anónimos. Hablé con él, trabajé con él por varios meses, a tal punto que aceptó a Cristo como su Señor. El Señor lo transforma, se convierte en una persona que servía en la iglesia, un ministro capacitado en la cuestión de la alabanza, de la música. Se transformó en otra persona. Él lo arrastró. Después se casó con una de las jóvenes de aquí de la iglesia Cristo Viene, que era uno de los pilares de la juventud, y se casó con ella, una hermana muy sólida, muy estable, bien estable, y se lo sacó. Al rato este muchacho volvió otra vez a los vicios, y andaba ahí volvió a los alcohólicos anónimos. Y este hombre que se llevó a estas gentes de aquí de la iglesia, recuerdo que él me lo dice, el muchacho lo llevó a que ministrara allí en su iglesia que estaba formando. Y le dice él: pero ¿sabe qué? Que no puedo hacerlo. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque pues me la paso borracho.
Y luego, ¿y qué tiene que ver eso que le dijo él? Recuerde, creciendo en gracia tenía muchas influencias. Dice, no, pues es pecado, ¿no? El pastor Martínez me decía que no podía una persona que se embriagaba constantemente, que estuviera embriagándose, poder ministrar en la iglesia. Yo me embriago constantemente, tengo este problema del alcohol. No te preocupes. Tú cuando vengas acá, los dones del Señor son irrevocables. Tú vienes aquí a ministrar, ministras el domingo aquí con nosotros, y lo que hagas después del domingo, eso es cosa tuya. Dice, pero así no lo dice el pastor Martínez. Lo que diga el pastor Martínez no tiene validez aquí con nosotros. Déjeme decirle que hay estas influencias y todas se las adjudican al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está aquí apoyando falsedades, no está aquí apoyando pecado. El Espíritu Santo está aquí ayudándonos a conocer a Cristo por medio de su palabra, para revelárnosla y conozcamos mejor sus caminos, sus verdades. Se levanta otra persona, viene el movimiento. La sanidad y los milagros existen y seguirán existiendo hasta que el Señor venga y restaure todas las cosas. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Amén. Se levanta otro hermano que tenía unos 2 años de convertido, y también empieza a trabajar por ahí con ciertos jóvenes y los arrastra, diciendo que el mover de Dios era echar fuera demonios y tumbar a la gente. Déjeme decirle esto. Yo mismo fui arrastrado, como dijo Pablo en una ocasión de uno de los discípulos, en aquellos tiempos antiguos. Yo era arrastrado no muy bien. Me acuerdo de una vez que vino un hombre acá, estuvo predicando. Mi hijo me habló que habían ido allá a Florida, donde lo conocieron, y andaban con él por allí. Este hombre estaba muy unido a Benny Hinn, con el cual él estuvo con nosotros. Benny Hinn, le hicimos un evento acá en Houston, y un hombre que Dios le ha usado en formas extraordinarias. Pero este hombre, cuando mi hijo Ismael me dice, Daddy, ese hombre no creo que tenga algo de Dios. Me lo dijo después de un evento que él estuvo ministrando acá. Dice, ¿cómo? Dice, es un hombre que fuimos a comer, maldiciente, vulgar, hablando de las mujeres que están pasando. Pero usted mire, gente del mundo, no se detiene ante nada. Borracho. Y todo esto dice que se puede hacer fuera de la casa de Dios. Y usted no nos ha enseñado de esa manera. Dice, no, pues claro, porque así nos lo enseña la Biblia. La Biblia dice que el hombre de Dios debe ser prudente. Amén. Y total que me lo dijo después de un mover acá. Andaba hasta con un saco tumbando a la gente. Y yo en una ocasión, y yo estando acá, se ponen a orar. Estaba yo por aquí y se ponen a orar por mí. Yo nunca había tenido esa experiencia, y yo había visto ya mucho, y yo miraba en las escrituras y no encuentro que haya cierta conexión allí. Es verdad que cuando Dios aparece, nadie puede permanecer de pie. Amén. A Daniel le pasó, a los que fueron a apresar a Cristo les pasó, a un endemoniado que Cristo, ¿verdad?, libertó. De manera que esto en algún momento puede acontecer, pero que se convierta en una doctrina, eso es peligroso, como todas las demás cosas. Y recuerdo yo en esa ocasión que vienen a orar por mí. Ya todo el mundo se había caído y también querían orar, y viene a orar un ministro muy reconocido y pone su mano, y luego me quedo yo mirando, Señor, que mi alma no intervenga aquí, que seas tú realmente. Yo quiero también, ¿verdad?, ver si esto es verdad, aunque no encuentro mucho contacto aquí en las escrituras. Pero bueno, lo que tú haces, ¿quién lo va a impedir? Y estaba yo allí, y recuerdo yo que estaban orando por mí. Y pues yo no sentía que me cayese, pero que como todo el mundo se caía, entonces estaba el hermano Jorge atrás, y me di cuenta, dije, ¿me podrá detener el hermano Jorge? Pues bueno, pues vamos a practicarlo también. Y ya voy para abajo, y si el hermano Jorge no me detiene, el otro ya me lo arreglo allá en arriba. No sé si me detuvo el hermano Jorge, sí me ayudó. ¿Qué hay malo de que se caiga? No existe nada malo si el Espíritu Santo lo está haciendo. Pero eso de que alguien se agarre, se quite el saco y empiece a golpear a la gente, esto no es de Dios, iglesia. No es de Dios, esto no es bíblico.
Por eso la Escritura nos enseña y nos exhorta que tengamos mucho cuidado. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? Porque al Espíritu Santo le conocemos muy poco. Y déjeme decirle algo, que a causa de no conocer lo suficiente del Espíritu Santo, estamos en problemas constantemente como pueblo creyente, y hay tanta confusión en el mundo. El Espíritu Santo hace varias cosas a favor de la iglesia. Número uno, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número dos, nos está consolando en los momentos difíciles. Número tres, nos enseña y nos revela la palabra de Dios. Número cuatro, nos la recuerda cuando nos olvidamos de ella de tiempo en tiempo. Sí, y así el Espíritu Santo está con nosotros. Él es Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra está en medio de nosotros. Pero tenemos que aproximarnos a Él con respeto, con reverencia, con adoración, en una forma de humildad, porque Él es Dios. El Espíritu Santo está aquí, Él es Dios y merece la adoración y la exaltación de su pueblo. Somos engendrados por el Espíritu Santo. Nadie podríamos venir al Padre si Dios no nos trae, si el Espíritu Santo no nos trae. Cuando nosotros hablamos, fue el Espíritu Santo el que puso en el vientre de María a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos engendra a nosotros por medio de la palabra de Cristo. El ser que va dentro de nosotros, el ser espiritual, el que ha nacido de nuevo, tenemos al Padre, que es el Espíritu Santo, es el que nos ha engendrado. Y todo por la palabra de Cristo. Es una unión perfecta. Por eso al Dios, cuando estamos en su casa, debemos de ofrecerle adoración, reverencia, respeto, y nunca usar las cosas divinas en forma liviana. Porque Dios es un Dios que dice la Escritura que es un Dios celoso, un Dios que consume aquello que se opone a su voluntad. La tierra misma tiembla de su presencia. Ahora, en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19 tenemos estas cosas. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética, la Biblia, la palabra de Dios. Cuando una persona bien intencionada profetiza algo, yo no tengo ni idea de las profecías. ¿Sabe lo que llegué a? Y algún momento donde tuve que hacer estas cosas, algún ministro venía y dice: esto va a ser Dios contigo. Y me decían: tranquilo, yo contento de la vida, gracias Señor, gloria a Dios. Si es de Dios, se va a cumplir. Si no es de Dios, ¿para qué me preocupo? No va a pasar nada, así que no tengo ni que pensarlo dos veces. Ay, que diga el hermano buenas cosas, bendiga mi hermano, dígame que de todas cosas está perfecto, gloria a Dios. Si alguien te bendice, recibe la bendición, porque no hay maldición que pueda hacerte daño. Contra los hijos de Dios, dice, contra Jacob no existe el agorero, no existe la mentira, no existe la brujería, no existe la hechicería, no existe nada de eso contra los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de protegernos. Hay personas que creyentes dicen: pero ¿sabe qué? Que Julano, juez, se metió en este caso con aquellas gentes y lo hechizaron o lo embrujaron. Cállese, tranquilo. Si Dios está con él, si el Espíritu Santo está con él o con ella, no hay agorero en contra de él o de ella. Si le dan de comer, si no le gusta, no se lo coma. ¿Sabe qué? Allá en mi tierra la gente lo asustaban hasta con un huevo de gallina. No a los cristianos. Imagínense quién anda con usted, quién anda con nosotros. Es el creador de todo el universo, anda con nosotros. Así que no tendremos temor de cosas o de maldiciones o de ataques o de lo que sé yo, de lo que la gente quiera lanzar contra nosotros. No tiene usted idea cuántas veces estas personas que han salido de acá estaban con nosotros, como dice la Escritura, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros, dijo Juan. Dice: la iglesia desaparece en 3 meses. Otros: la iglesia en 2 meses le va a caer un rayo. Y así arrastraba y algunas personas: va a caer un rayo, ¿dónde? Para no sentarme ahí, yo creo, no sé cómo. Y son puras falsedades, puras visiones o sueños de personas que no conocen a Dios, no han tenido contacto con Dios. Vea cómo dice Pedro
Tenemos también la palabra. ¿Ya lo había leído yo ese versículo? Sí, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué no le dan una ofrenda de palmas al Señor? Así caminamos más rápido. Ahora vamos a ver este asunto. Vamos a ver este asunto. Y una vez le dije a un hermano, hermano, siempre que nos reuníamos, y el hermano lo hacía de todo corazón, con una buena intención, pero cuando la persona se deja llevar por los movimientos que existen, puede caer en engaño, ya que no está bien plantado en la palabra de Dios, que debe estar usted mirándola a ella como una lámpara que alumbra un lugar oscuro. Si nos reuníamos, y algunos de ustedes son testigos, y él no profetizaba, entonces mencionaba de que el servicio no tenía ninguna validez. Hasta que un día lo llamé aparte, le dije: hermano, tranquilo, nos reunimos para escudriñar la palabra de Dios, para darle gracias a Dios, para clamar a nuestro Dios. Y si el Señor no nos habla a través de profecía o interpretación de lenguas, el Señor nos habló, pero no quiere decir que estamos en pecado porque no nos habló. No quiere decir que no era buena la reunión. Usted no debe de precipitarse. No, es que si no hay profecía, hermano, no sirve la reunión. Y le digo: bueno, es que déjeme decirle que usted ya profetiza más que Jeremías y que Ezequiel juntos. Eso tiene que hacer 2 o 3 veces en una reunión. Yo creo en la profecía y sigo creyendo hasta este momento, y creeré hasta que el Señor venga por mí o venga por la iglesia. Pero no se trata de dejarnos seducir por emociones o por las modas que están cruzando en ese momento. Todos en algún momento hemos fallado. ¿Cuántos creen que estamos en esa posición? Todo cristiano en algún momento le fallamos a nuestro Dios. Y estas cosas son provisión de nuestro Dios, del Espíritu Santo. Pero cuando las empezamos a trabajar y ya entra nuestra mentalidad humana, nuestras emociones, con buena intención, podemos cometer errores. Vea cómo nosotros no miramos estos errores de la forma que se miraba en los tiempos de antaño. Una de las cosas que yo siempre he enfatizado, déjeme decirle, y le digo una vez más, iglesia: nuestro Dios no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sí? Con esa posición debe de usted aproximarse a las escrituras. Vea lo que dice en Deuteronomios capítulo 18, verso 20. La palabra de nuestro Dios, para que tengamos cuidado y seamos respetuosos y prudentes en las escrituras. El profeta que tuviere la presunción o la vanidad o la vanagloria de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en el nombre de dioses ajenos, el tal profeta, ¿qué? Debe de morir. Ahora dice: pero esto ya no existe en nuestros tiempos. Pues sí, es cierto que gracias a Dios, por la misericordia de Dios y la intervención del Espíritu Santo y de Cristo en la cruz, no tenemos que ser apedreados. Pero la persona que constantemente prosigue esta línea sin haber meditado un poco si lo que está hablando es de Dios, el mal llega un día en que lo alcanza. Le alcanza el mal. Escúcheme, Dios es real, su presencia es real, y el pueblo cristiano debe de respetarle y adorarle, exaltarlo. No ver las cosas de la iglesia como si fueran un juego, una diversión o un pasatiempos. No, el venir a la casa de Dios debemos de venir con ese temor y con ese respeto y con esa acción de gracias. Como siempre lo he dicho, la iglesia no es un lugar, no es un teatro, ni es un mercado, ni es un lugar de diversión. La casa es un lugar de adoración. Lo dijo Cristo Jesús: mi casa, casa de oración, será llamada para todas las naciones. Usted ha escuchado por ahí a los sugieres, y eso a veces nos acusan de ser medios extremistas y muy de antaño, vamos a decir, muy rigoristas, y parece como de esa manera. Cuando vinimos acá a la casa de Dios, a miembros de la casa, cuando vienen y siempre les decimos: tranquilo, pero mire, si va a la casa de Dios, si va allí a presentarse a la casa de Dios, siempre tenemos estas reglas. Si va a ministrar, no debe ir a ministrar allí, póngase lo mejorcito que tenga, ¿sí? Porque va a hablar de Dios. No es cuestión religiosa. No es cuestión que la gente porque ande con una corbatita sea más santo que si no trae absolutamente nada. No tiene nada que ver con eso. Va a representar al Dios de los cielos y de la tierra. De manera que no se suba allí con shorts, no se suba allí de una manera irreverente. No, ¿por qué? Porque va a representar al creador del universo. ¿Sí?
Si la gente secular hace cosas interesantes y muy llamativas para presentarse delante de sus grupos, es verdad que está, cuánto más los cristianos lo debemos hacer para presentarnos delante de nuestro Dios. Amén. Dios es santo. Él es santo. Lo triste es que a veces suena, cuando nosotros lo mencionamos, suena como si fueran reglas y como si fueran cosas extremas. No es así. Dios está aquí en este lugar. Dios está en este momento aquí. ¿Cuántos lo creen? Ahora, vea cómo lo expresa Jeremías. Ya, no se preocupe, ya terminamos en un momento. El día está muy hermoso, así que podemos estar aquí. No para andar afuera, para estar acá en la casa de Dios. Jeremías capítulo 23, versículo 21. Estoy hablando de estas cosas para que no adjudicamos, no le pongamos o no atemos al Espíritu Santo algo que Él nunca ha hecho. ¿Sí? Al pueblo antiguo le pasaba lo mismo, y en esos tiempos también sucede de la misma forma, por la falta de la persona estar ahí metida en la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios con reverencia y con respeto, esperando que Dios se la revele. ¿Sí? Dice, versículo 21, hablando de las personas que hablan, dice: Dios me dijo, y Dios dice esto, y constantemente, y en algunas ocasiones Dios lo dice, en otras ocasiones Dios le da sueños, pero muchos de los sueños, voy a decir que una gran cantidad de los sueños son pura arreglo de la mente ahí con respecto de lo que hizo un día anterior o unos días anteriores, o quizás de que estaba chico. Le invito a que se ponga de pie. Yo sé que algunos están diciendo: algunas de las cosas que dijo pastor no me afectaron. Algunas de las cosas que dije me afectaron a mí. Así que tranquilo, tranquila. Ahí sus ojos cerrados un momento. Mi gran anhelo es que la iglesia Cristo viene sean como columnas en la casa de Dios, los miembros, y que ningún mover no inspirado por el Espíritu Santo, no revelado por Dios, arrastre a ninguno de los hijos de Dios. Recuerde que en un momento mencionaba que Gamaliel le dijo a Pablo: si esas cosas o ese pueblo que estás persiguiendo, si esos hombres no son de Dios, déjalos, que van a desaparecer. Pero si son de Dios, no vas a poder detenerlo. Y el problema es que te vas a encontrar peleando contra Dios. Estos moveres, le puedo decir ahora que varios de ellos no eran de Dios. ¿Por qué? Porque han desaparecido en su mayoría. La obra de Dios no desaparece. La obra de Dios puede florecer en el desierto. La obra de Dios está en constante crecimiento. No la podemos ver nosotros con los ojos de Dios, pero la obra de Dios no desaparecerá jamás hasta que Él venga y la lleve al cielo. Sí. De manera que en ningún momento te dejes arrastrar por cosas extrañas, cosas que son muy brillantes, muy atractivas. Si hay algo que te recomienda la palabra de Dios, es que seas hombre y mujer obedientes, sensibles, humildes, que abracemos su palabra y la atesoremos como oro, que la comamos como la miel, la disfrutemos como el agua al sediento, como el agua fría al sediento, dice el profeta. Si tú en algún momento has expresado algo que, diciendo de que Dios te dijo y no se cumplió lo que tú estabas diciendo, recuerda, Dios nos perdona porque nos mira como a un montón de niños pequeños que estamos creciendo. Pero es bueno que hoy en este día te presentes delante de Él y le digas: Espíritu Santo, perdóname. Si en algún momento por la emoción o la buena intención dije algo que no se realizó, y si no se realizó, significa que dije algo que tú no me habías dicho. No está Dios, o no estoy yo tampoco aquí diciéndote algo que te va a apartar de Dios porque hayas cometido un error. Yo los he cometido y muchos, pero estamos aquí para pedirle perdón. Pedirle: Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos. Abre nuestro corazón y nuestro oído para entenderte mejor,
para conocer cuándo es que estás hablando a mi corazón, cuándo es que me estás revelando tu palabra. Iglesia, en la revelación de su palabra se encuentra la vida. Dice la palabra del Señor que por falta de la profecía, por falta de la revelación, el pueblo perece, el pueblo es destruido. Mientras el grupo nos ayuda con una estrofa, yo te invito. Posiblemente estás pasando uno de tus momentos más gloriosos delante de Dios, o posiblemente estás pasando por momentos de frialdad, momentos donde aún las cosas más hermosas que tenías tú por cosas valiosas en lo espiritual están desapareciendo. Yo te invito y te exhorto a que salgas de esa banca y vengas a este altar y que hablemos con nuestro Dios. El Señor quiere ver tu humildad, tu obediencia, tu mansedumbre. Vente y adoremos a nuestro Dios. Presentémonos ante el Espíritu Santo de Dios que está aquí con nosotros. Él puede usarte para hablar palabra profética. Él puede usarte para hablar en lenguas. Él puede usarte para orar por alguien y que esta persona, hombre o mujer, sea sanado, sea sanado. Él es el que puede darte estos dones para hacer milagros. Pero tenemos que acercarnos a Él con reverencia, con respeto, con adoración, con humildad. Ahí levantando tus manos y digámosle mientras con esta estrofa. Está cayendo aquí. Mientras entonan esta estrofa, tú estás batallando allí que si será bueno acercarte o no. A ti te está hablando la palabra de Dios en este momento. Mis manos levantaré. El Espíritu Santo te recuerda. Dice que a eso vino el Señor. Tu gloria tocaré. Levanta tus manos y adóralo con esta estrofa. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Te adoramos, Padre. Y tu gloria tocaré. Toca Está su gloria en cayendo. este momento, pueblo. Y está cayendo. Te adoramos, Padre. Su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Oh, y está cayendo su gloria. Shalom. Confío en el Señor que pudiste disfrutar esta programación, este mensaje, y que haya sido de mucha bendición a tu vida. También quiero invitarte para que te suscribas en la página que encuentras ahí a mi lado, ahí lo puedes ver, de YouTube, para que puedas sintonizar estos programas que vamos a estar almacenando ahí. Vamos a estar subiendo más programas a esta página para que puedas disfrutarlos en el momento que tengas la oportunidad. También queremos que pases la voz por ahí, ¿sí? Y avísale a alguien para que haga lo mismo, se suscriba. Esto nos alienta a nosotros, nos motiva muchísimo para seguir produciendo estos programas que con esfuerzo y sacrificio lo hacemos, pero con mucho gozo y alegría. Así que te esperamos que lo puedas hacer. Y los programas estarán, como ya antes lo mencioné, subiendo ahí para que los tengas para cualquier momento tú disfrutarlos. Pásala muy bien. Shalom.